Agradecemos a la doctora su interesante plática y desde luego recapacitar en lo que nos ha mencionado y iniciar por sensibilizar a nosotros en nuestras clínicas y en la consulta privada estos puntos que nos acaba de decir ella. Les agradezco la presencia a todos ustedes y nada más les recuerdo que a las 4 iniciamos con las pláticas vespertinas. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la segunda etapa de este día. Soy la doctora Laura Marina Castillón Rodríguez de Tepic, Nayarit, cardiólogo clínico. La plática de hoy es el adolescente y enfermedad cardiovascular, un tema muy interesante que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, ya que los factores de riesgo están por el aumento de la obesidad y del síndrome metabólico desde la infancia, han cobrado mucha importancia en la aparición de enfermedades cardiovasculares desde la adolescencia. Y vamos a dar inicio con la doctora Edith Ruiz Gastelum, cardióloga egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, coordinadora de la Clínica de Riesgo Cardiovascular del Hospital Centro Médico Dr. Ignacio Chávez de Istezón en Hermosillo, Sonora, delegada de AMPAC en Sonora, miembro titular de ANCAM, certificada en el Consejo Mexicano de Cardiología, coordinadora del capítulo de cardiopatía de mujeres. Doctora Edith. Pues buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación al doctor Enciso, al doctor Alfredo, por venir a Tuxtla. La verdad, es la tercera vez que vengo y encantada, me gusta mucho este estado, me impresiona siempre. Y sobre todo la gran oportunidad que tenemos, que le doy mucho las gracias al doctor Enciso, porque el que se haya realizado este evento con un tema central que sea corazón y mujer es algo inaudito, o sea, es poco creíble. Créanme que con mucho trabajo en diversos foros nacionales conseguimos a veces un espacio siquiera para hablar del simposio de riesgo cardiovascular en la mujer. Entonces, que hoy se le dé un giro diferente, la verdad es que sí es algo que tenemos que reconocer a la Asociación Nacional de Cardiología. Y como se ha hablado tanto y tanto de riesgo y de en qué afecta y cómo afecta y demás, posiblemente alguna información me la voy a llevar muy rápido porque no tiene caso repetir lo que ya se ha dicho. Pero ciertamente, pues tengo que empezar con lo básico. Y lo básico es que reconocemos que la cardiopatía isquémica está condicionada por la aterosclerosis coronaria. Y eso es lo que nos han enseñado siempre y precedida está por los múltiples factores de riesgo, los modificables y no los modificables. Esto es de la Escuela de Medicina, ¿no? Es hipertensión, antecedentes familiares, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y todos los factores de riesgo que ustedes ya conocen, ¿sí? ¿En qué momento empieza la enfermedad cardiovascular? ¿En qué momento empieza la aterosclerosis? Pues realmente es difícil. Ya la doctora nos comentaba sobre la programación fetal. Posiblemente desde que está en el útero de la madre, el bebé ya está haciendo presencia, ya está diciendo qué soy. Y si desgraciadamente esa criatura tiene genéticamente los genes para tener un problema y lo exponemos a un ambiente heterogénico, seguramente va a desarrollar una enfermedad aterosclerosa subclínica y posteriormente va a desarrollar la enfermedad cardiovascular. ¿En qué momento? Pues miren, tenemos que ver, y lo hemos estado analizando, que los factores de riesgo se están incrementando cada vez más y eso no nos debe quedar la menor duda. En Estados Unidos la prevalencia de obesidad es cada vez mayor y no solamente la obesidad, sino de otros factores de riesgo. Como ustedes pueden ver, los adolescentes tienen más factores de riesgo. Algunos tienen el 10% tienen hasta 4 factores de riesgo, 34% tienen obesidad o sobrepeso,
¿sí? Y el factor de riesgo más prevalente es el LDL. Ciertamente esto es en el global, pero en adolescentes obesos el LDL se incrementa hasta en un 32%, está elevado el colesterol. Ahora, si vemos y nos asomáramos al interior de las arterias de esos adolescentes y sumáramos esos factores de riesgo, íbamos a ver cómo las estrías lipídicas empiezan en edades muy tempranas, alrededor de los 15 años, y conforme se incrementa el número de factores de riesgo, vamos a tener un ateroma con mucho mayor grosor y mucho más formado, ¿no? Entonces, conforme se incrementa el número de factores de riesgo y se incrementa la edad, pues esto es progresivo. Bueno, y si dijéramos, no, pues qué suave, ¿verdad? Pues es en Estados Unidos. Pero nos resulta que nosotros, como ya bien se ha comentado, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México, si en Estados Unidos es del 34%, la de nosotros es del 35%. Entonces, gustosamente estamos en primer lugar y entonces tenemos que 1 de cada 5 adolescentes tiene sobrepesos y 1 de cada 10 tiene obesidad. Entonces, la verdad, pues no está fácil porque sí estamos ganándole a los gringos en algo, ¿no? Al fin. Luego, ¿cuándo empieza entonces la aterosclerosis? En etapas muy tempranas, cuando estamos hablando de alrededor de los 13 a 19 años, se ha visto que el grosor de la íntima media es mayor conforme pasan los años y conforme se considera, conforme se investiga. Miren, es decir, que aquí la mayoría, cuando menos, ya tenemos algún grado de aterosclerosis, ¿sí? Unos más, otros menos, ¿sí? Si nosotros consideramos el punto de corte 5 milímetros, que es el grosor de la íntima media, ciertamente esa es la prevalencia, pero si el punto de corte todavía son 0.3 milímetros, todavía la prevalencia va a ser mayor. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se ve esto? Pues así como lo pueden ver, el grosor de la íntima media está íntimamente relacionado con el grado de estenosis. Y en este caso pueden ver la coronaria de un adolescente de 17 años todavía y vean cómo ya hay un ateroma formado en el interior de las coronarias. Entonces, no es una causalidad. Pero bueno, ok, tenemos obesidad. Pero si además eres mujer, tienes sobrepeso y tienes trastornos menstruales, ¿qué significa eso? Bueno, entonces resulta que se ha visto que los trastornos menstruales, el 80% de los casos, están presentes en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Se ha visto que de esas pacientes, alrededor de casi el 75% tienen algún grado de obesidad o sobrepeso. Este es un marcador, la presencia de síndrome de ovarios poliquísticos es un marcador de riesgo para diabetes mellitus. El 75% de ellos tienen resistencia a la insulina y se incrementa de 2 a 2.5 veces el riesgo de diabetes mellitus. El 30% tiene intolerancia a la glucosa y el 3.7% tienen diabetes mellitus tipo 2 y el 27% tienen hipertensión arterial sistémica. Entonces, esto es mucho más grave. Luego, si se hace un modelo de riesgo, estas pacientes, estas adolescentes obesas en algunos casos, en otros casos no, o que tienen síndrome de ovario poliquísticos, se ha visto, ¿sí?, que en un futuro van a tener de 4 a 7 más veces riesgo de infarto, van a tener 7 veces más prevalencia de diabetes mellitus, 15% contra 2.3%, y tienen 3 veces más riesgo de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué tenemos? Si eres mujer, eres adolescente, tienes sobrepeso, obesidad y tienes trastornos menstruales, potencialmente te vas a infartar y te vas a morir. Porque aparte, si llegas en manos de un cardiólogo que no te hace caso, pues te va a ir peor. Bueno, así pues, pero no significa que la obesidad implique síndrome de ovarios poliquísticos. Se ha visto que pacientes y adolescentes que tienen el mismo peso, tienen sobrepeso, tienen obesidad, pero por la sola presencia de síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico, ¿sí? Mucho más. O sea, la obesidad lo exacerba, pero no significa que es parte o que es lo mismo, ¿no?
si analizamos los componentes del síndrome metabólico, vamos a ver que prácticamente son los mismos que de los ovarios poliquísticos, pero vamos a agregar entonces los trastornos menstruales, el hirsutismo y el acné. Entonces, está fácil hacer el diagnóstico, ¿no? A donde quiero llegar es que cuando hablamos de síndrome metabólico, no es que yo esté en acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que es una herramienta útil para estratificar, simple y fácil para estratificar. Pero entonces ahora volteamos a ver a nuestros adolescentes y también si tenemos trastornos menstruales, acné o hirsutismo, aguas, porque ya es una paciente que tiene un 37% de posibilidades de tener un síndrome metabólico, ¿sí? Y por consiguiente una condición de alto riesgo. Muchas veces hemos escuchado esto, y esto parece muy amarillista, pero esto es real, esto está publicado en una revista, dice, de verdad, dice, seremos la primera generación o habrá padres que van a ver morir a sus hijos por causas relacionadas a la obesidad, a la hipertensión y a la diabetes. ¿Queremos realmente ser parte de esto? Esa es la pregunta, porque de verdad es dramático, pero yo no quiero ser parte de esto, yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Entonces, así es, seremos la primera generación que los padres verán morir a sus hijos. Y no es descabellado, porque de repente ves una señora de 80 años que su hijo se infarta a los 40 o a los 50, y eso es genuino, ya está pasando de alguna manera, y se puede poner peor. Ya se ha hablado 100 veces de que las causas de mortalidad, y nada más para enfatizarles esto, porque ¿de dónde surge mucho esto? Del análisis. Aquí en el 2008 la Secretaría de Salud nos da esta estadística y nos dice, las mujeres el 10.9 se mueren de enfermedades isquémicas, la enfermedad cerebrovascular 6.7 y curiosamente ubica la cardiopatía hipertensiva en 5º lugar como causa de muerte. Esto no aparece en el INEGI, les aclaro, esto aparece en las estadísticas de la Secretaría de Salud. Y ellos ubican, si sumamos esto, y estos son enfermedades cerebrovasculares, esto nos suma un 21% contra un 2% de mujeres que mueren de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, pero no estoy considerando las diabéticas, porque si yo considero que las diabéticas, 2/3 partes se mueren de infarto, pues ya es un 33% contra un 2% contra el cáncer de mama. Y luego, después vamos a hablar mañana, si es que vamos a hablar de las diversas, de cada década, cómo impacta el cáncer de mama contra la cardiopatía. Porque alguien dirá, oye, pues de algo se tienen que morir las mujeres, ¿no? Porque pues a lo mejor se mueren, pero son puras viejitas. Pues no, eso lo vamos a ver mañana. Ciertamente, en Estados Unidos, como ya comentó Alejandra, la mortalidad se ve que ha habido una disminución de la mortalidad masculina y hasta el año 2000 en los hombres, las mujeres no se veía, sino que el ascenso era progresivo. Sin embargo, se genera una serie de campañas para tratar de concientizar al respecto y tratar de impactar positivamente en los factores de riesgo para que lograr el descenso de la mortalidad. Y así pues se crean las campañas de prevención, se crea la campaña del vestido rojo, que seguramente la han escuchado por la American Heart, ¿sí? Y esto es, como bien dicen, es la que ha cobijado el resto de las asociaciones. Pero les voy a decir una cosa, o sea, vestirse de rojo no es suficiente, ¿sí? O sea, no es suficiente, o sea, ciertamente el rojo, el vestido rojo nos simboliza, ¿sí? Pero realmente tenemos que hacer algo más, ¿sí? Y créanme, a ciencia cierta, que tener un estilo de vida saludable y estar así, les va a incrementar la sobrevida. Me refiero no así, no, o sea, me refiero saludable, ¿eh? Entonces, pero si te vistes de rojo y no cambias, miren lo que va a pasar, ¿sí? Esto está más que demostrado, aunque parezca cómico, pero esto es una realidad. Ya se explicó cómo evoluciona el ateroma cómo cambia el proceso de aterosclerosis en las mujeres y como pueden ver, además de la evolución natural o no natural o por la evolución descrita en la aterosclerosis, pueden ver que hay otra serie de factores como la poliquistosis ovárica, como las alteraciones estrogénicas, la menopausia, alteraciones hormonales que impactan en la formación de la placa, en la remodelación de las arterias, en la reactividad, muy interesante cómo
cómo hay una grave disfunción endotelial en las mujeres y una grave enfermedad microvascular que no ocurre igualmente en los hombres. Pero de alguna manera, al final de cuentas, pues también hay mucha aterosclerosis. El WISE es un estudio que vino a hacer un parteaguas en los Estados Unidos porque fue el que empezó a hacer el primer registro consciente de los factores de riesgo en la mujer, Women Ischemic Syndrome Evaluation, y entonces se hacen notar cómo algunos factores de riesgo afectan más a la mujer. Y yo les puedo decir, ahorita ya han hablado de todos los factores de riesgo, con ninguno se ha sentido, no ha quedado ninguno sentido, algunos más, algunos menos. Y para no perder nada más, recordarles que los que más se ha visto que tienen mayor impacto es la diabetes mellitus, los triglicéridos y la obesidad. En diversos momentos puede ser la hipertensión o las dislipidemias, particularmente el HDL bajo, menos de 50, que en los hombres es menos de 40. En México y en Latinoamérica, desgraciadamente, no tenemos tanta información, pero ciertamente también se ratifica como la obesidad abdominal tiene mayor riesgo, duplica el riesgo de eventos, y la diabetes mellitus junto con la hipertensión arterial. Entonces, sí estamos conscientes de esto. Eso es del 2000, pero no ha variado mucho. Definitivamente ahí a nivel global tenemos el segundo lugar en la mortalidad, en obesidad. El primer lugar lo tienen los Estados Unidos y en segundo lugar estamos a nivel global, obesidad. No estamos hablando de adolescentes ni de niños, eso es otra historia. En México la prevalencia de obesidad es mayor en la mujer que en el hombre, pero el sobrepeso en el hombre, lo que prevalece es el sobrepeso. Entonces, ahí han sido comportamientos que siempre, desde todas las encuestas, así ha sido el comportamiento habitual. En las diferentes encuestas, el ENSANUD 2012 a veces es un poquito, en su información, no es tan consistente. Entonces van a haber algunas variaciones de porcentajes en milimétricos, pero bueno, recordarles que en el 88, vean, 9.5% era el grado de obesidad en las mujeres. Aquí no estoy tocando a los hombres, y hoy por hoy está alrededor del 36%. Entonces se ha ido incrementando importantemente de acuerdo a las diversas encuestas. El impacto, esto ya lo hemos comentado anteriormente, en las mujeres es más importante, le quita 7 años de vida, ¿sí? En mujeres no fumadoras, a diferencia de los hombres, que es de 5.8. Entonces, obviamente, la obesidad es un factor ya muy reconocido e invariablemente va asociado a la obesidad abdominal, que también sabemos que ese es el primer lugar honroso que tenemos las mujeres. Me gustaría saber de aquí, por favor, ¿pueden levantar quién tiene cintura menor de 80 centímetros? Estoy peleada con de las mujeres. Como el 10%, ¿puede ser? ¿Les gusta? Estamos. Ok, entonces, este es el problema. Tenemos grave, y ese es el punto de corte, 88 centímetros. De verdad, y esto se pone peor porque conforme incrementa la edad, se incrementa mayormente se va a incrementar mayormente la obesidad. Y obviamente la obesidad abdominal se va a asociar al síndrome metabólico, o sea, es congruente, y entonces sabemos que, ya lo mencionó Lupita, la prevalencia del síndrome metabólico es alrededor de 52% de la población. Pero estoy hablando de los 20 años en adelante, ¿eh? Esto pudiera ser mayor alrededor de los 50. Entonces, por lo menos después de los 20 años, la mitad de las mujeres que estamos aquí podemos tener síndrome metabólico. Entonces, aguas. Y entonces, cuando hablamos ya de diabetes, pues ciertamente la diabetes que se habla que de acuerdo a la ENSANUD puede ser del 10 al 14%. Me gusta mucho el estudio comandado por el doctor Mini, una encuesta epidemiológica de 164,000 mujeres, donde se ve que las mujeres en promedio tienen 10% de diabetes, pero las mayores de 60 años, el 20% son diabéticas. Y después de los 60 años, el 40% o son diabéticas o tienen disglucemia en ayunas, tienen algún grado de intolerancia. Entonces, fíjense qué tan grave. Y el riesgo, como ya se mencionó previamente, está íntimamente asociado en el estudio de Framingham. Se observó cómo la diabetes impacta más a la mujer en la mortalidad cardiovascular y en los infartos. La prevalencia de hipertensión también ya está más que mencionado.
realmente prevalecen los hombres antes de los 50 años y después de los 50 años la mujer pues tiende a ser más hipertensa. A los hombres pueden decir que a lo mejor porque hay más mujeres, por eso pues hay más prevalencia, pero en realidad sí, la mujer menopáusica entra en la menopausia y parece que automáticamente se detona la hipertensión arterial. En cuanto a la dislipidemia, la prevalencia de hipercolesterolemia es alrededor del 43%. No voy a ahondar mucho porque al rato vamos a hablar sobre este tema, pero sí recordarles que de nueva cuenta las mujeres las mujeres menopáusicas tienen una prevalencia de hipercolesterolemia alrededor del 60%. O sea, hablamos del 43% después de los 20 años, pero cuando quitamos esas mujeres jóvenes, esto se incrementa casi al 60% y obviamente está íntimamente relacionado al índice de masa corporal. Los triglicéridos, que Adriana ya supongo habló ampliamente también, se ha visto que particularmente impacta más a las mujeres y esto es el estudio de Framingham, donde se ve que la hipertriglicemia particularmente también va a incrementar el riesgo de enfermedad arterial coronaria, más en las mujeres que en los hombres. El tabaquismo, ¿cuál es la importancia del tabaquismo? ¿Los hombres fuman más que las mujeres? Sí, ciertamente, y eso sigue vigente. Sin embargo, ¿qué pasa con el tabaquismo en las mujeres? Es más difícil que una mujer deje de fumar, ¿sí? Y más de la mitad de las mujeres que son infartadas ocurren por el factor está presente el tabaquismo. Es importante también ver esa relación tan estrecha que hay con los anticonceptivos orales, porque se ha visto, y se los digo porque de repente vemos mujeres que fueron jóvenes a veces o no tan jóvenes, de alrededor de 30 años, con el historial de tabaquismo, que usan anticonceptivos y vean cómo el historial simplemente de haber utilizado anticonceptivos y fumar, cómo se incrementa el riesgo de un infarto. O sea, no solamente, o sea, si está activo, el historial de anticonceptivos o el historial de tabaquismo nos van a favorecer, nos van a incrementar el riesgo. Entonces, estas combinaciones son letales, porque de repente pregunto yo, si el cardiólogo, cuando ve una mujer que fuma, le pregunta si usa anticonceptivos, y espero que el ginecólogo pues sí le pregunte si fuma la mujer antes de prescribir anticonceptivo, y me van a decir, no, pues es que los anticonceptivos ahora son microdosis y demás. Ciertamente, pero seguimos viendo cómo se incrementa el riesgo. Bueno, entonces, ¿cuáles son, además de todos los factores de riesgo únicos en la mujer que tenemos que buscar? Los síndromes ovario poliquísticos, la anemia, en el estudio WISE nos dio esa información, la insuficiencia renal, los ataques de pánico, la artritis reumatoide, no se les olvide ese ambiente proinflamatorio que ocurre, la preeclampsia, que ya la doctora nos va a hablar sobre eso, la diabetes y la hipertensión gestacional, muy importante, no se les olvide interrogar y buscar todo esto en la mujer. No podemos nada más hacer lo que nosotros hacemos, tenemos que ir un poquito más allá. Pues esta diapositiva la dejé porque me gusta así como está. Miren, este es un estudio que se hizo en Estocolmo, donde las mujeres casadas, ya con un infarto se vio su riesgo, después de evaluando su estado del estrés que tenía. Y se vio que las mujeres casadas que tienen estrés marital tienen doble riesgo de tener un evento, pero que las mujeres solteras que tienen estrés laboral no lo tienen. O sea, me explico, o sea, el estrés laboral, que es un factor de riesgo para los hombres, no es, pero para las mujeres no lo es si está soltera. Pero una mujer casada y deprimida, eso es un factor de riesgo. Y lo tenemos que tomar en cuenta, es genuino. Y así pues se ha visto en el estudio WISE, se vio que en el estudio de las enfermedades que la depresión incrementa los infartos, la muerte súbita y la enfermedad coronaria fatal. Y para acabarla, como ya se ha dicho, ¿cómo valoras a una mujer que está estresada o que está tensa? ¿Cómo le haces un estudio correctamente? ¿Cómo puedes de verdad todas esas variables que tiene la mujer valorarlas? Porque te subes a la banda, sí, a la banda de esfuerzo. Esta es una prueba de esfuerzo, ¿no? Con 3 chamacos y con con el pendiente aquí y allá. Así es como es difícil, particularmente es difícil hacer esto. Y si agregamos que la mujer tiene mayor enfermedad microvascular a diferencia del hombre,
¿sí? Entonces más afecta a la microcirculación comparado a las coronarias epicárdicas, pues para más problemas. La enfermedad microvascular es todo un tema, pero es muy frecuente y es muy importante de diagnosticarla. De no hacer, ¿por qué? Porque desgraciadamente muchas de estas mujeres tienen coronarias normales. En este estudio se vio que, fíjense, cuando les hacen, todos tienen síndrome coronarios, pero la prevalencia de coronarias normales es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Perdón, no son normales, son angiográficamente normales. O sea, el hecho de que se vean bien en un cateterismo no implica que no tengan problema. El problema sigue ahí, hay una disfunción endotelial grave y la mujer genuinamente tiene isquemia y genuinamente tiene eventos. Pero el que no se demuestre en un cateterismo no significa que hay problema. Y en México es igual, pueden ver que 44% de las mujeres tenían coronarias normales comparados a un hombre. Si no se detectan, ¿qué va a pasar? Estas mujeres las pueden, si caen en manos de un mal hemodinamista, pueden estarlas cateterizando cada 5 años, porque tienen angina y coronarias normales. Entonces, muy importante eso. Esto es importante porque no solamente es el deterioro en su condición de vida. Bueno, si ustedes buscan a la mujer ideal, esta no es, tengan la seguridad. La mujer ideal es esta, la que tiene el colesterol menos de 200, tiene la presión arterial menos de 120/80, tiene la glucosa normal, no fuma, hace ejercicio y tiene una dieta saludable. ¿Sí? Eso sí, va a vivir mucho tiempo y esa es la mujer ideal. En cuanto a prevención, no me voy a detener mucho, nada más recordarles que las metas son las mismas que los hombres, glucosa menos de 107%, presión arterial normal, lípidos de acuerdo al riesgo y no fumar. Esto es muy similar, en el 2011 Lori Mosca nos publicaron estas guías que sí se adaptan más a la estratificación de la mujer y no me voy a meter mucho, pero vale la pena revisarlas, ahí está la referencia y en intervención secundaria no hay mucho que hablar. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, vamos a tener un foro muy interesante en el que vamos a discutir, pero cabe mencionar que por lo pronto, como prevención, están contraindicados. Y quiero mencionar la aspirina, muy importante la aspirina, porque de repente el uso es indiscriminado. En terapia de reemplazo hormonal, esta es la posición de la Sociedad Europea de Menopausia, no es indicada y debe evaluarse individualmente. Pero ese es el reto, cómo evaluar a esta mujer para determinar cuándo sí o cuándo no la terapia de reemplazo hormonal. Y entonces la aspirina. Termino con la aspirina, porque no puede ser que todas las mujeres reciban aspirina. Vean cómo el beneficio, por ejemplo, para el número necesario de pacientes a tratar a 5 años para evitar un evento, en el Júpiter no rebasa alrededor, casi 40 mujeres para evitar un evento. Pero la aspirina, vean y cómo otras intervenciones son efectivas, ciertamente. Aún la aspirina en prevención primaria no está bien definida, pero las mujeres no está indicada en mujeres menores de 65 años, ¿sí? Y solamente está indicada como indicación clase 2B y para prevenir un EBC, no para un infarto. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no somos iguales que los hombres. De entrada, nuestra respuesta farmacológica es diferente. Concluyo diciéndole que las diferencias de género nos van a permitir realmente generar herramientas terapéuticas para un mejor manejo, que el abordaje médico de los factores de riesgo debe ser multidisciplinario. No podemos seguir trabajando solo el cardiólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo, el médico familiar. Entonces, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos reconocer cuáles son los factores de riesgo que más afectan a la mujer y sobre todo las oportunidades de intervención tempranas. O sea, si esta adolescente tiene ese problema, ¿quién te está diciendo, oye, te están leyendo el futuro? Entonces, eso es cuando hay que trabajar y no se diga cuando la mujer también está en la precariedad. La mujer solamente tiene esas oportunidades, el hombre no las tiene, hay que aprovecharlas. Pero si no las conocemos, no las investigamos, si no las tratamos, no sirve de nada. Pues seguimos sin subestimar el problema y esta es prueba de ello y de nuevo le doy las gracias al doctor Enciso por permitirnos llevar a cabo este evento. Con eso concluyo. Muchas gracias. Todos los esfuerzos que ha habido de ANCAM y del ANPAC también. Vamos a trabajar por ellas. Bueno, gracias.